Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones. Bienvenidos a hoy lunes, día 30 de marzo del 2020. Seguimos orando para el fin de esta pandemia que nos invade, pidiendo al Señor siempre su misericordia, su amparo y misericordia. Lectura del libro de Daniel. Capítulo 13, versículos 1 al 9, del 15 al 17, del 19 al 30 y del 36 al 62. En aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Gelcías, mujer muy bella y temerosa del Señor. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín junto a su casa, y como era el más respetado de todos los judíos, solían reunirse allí. En aquel año fueron designados jueces 2 ancianos del pueblo, de esos que el Señor denuncia diciendo: en Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces, que pasan por guías del pueblo. Solían ir a casa de Joaquín, y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los 2 ancianos la veían a diario, cuando salían a pasear y sintiendo deseos de ella. Pervirtieron sus pensamientos y desviaron los ojos para no mirar al cielo, ni acordarse de sus justas leyes. Sucedió que, mientras aguardaban ellos el día conveniente, salió ella como los 3 días anteriores, sola con 2 criadas, y tuvo ganas de bañarse en el jardín, porque hacía mucho calor. No había allí nadie, excepto los 2 ancianos escondidos y acechándola. Susana dijo a las criadas: traedme el perfume y las cremas, y cerrad las puertas del jardín mientras me baño. Apenas salieron las criadas, se levantaron los 2 ancianos, corrieron hacia ella y le dijeron: las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve, y nosotros sentimos deseos de ti. Así que consiente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti, diciendo que un joven estaba contigo y que por eso habías despachado a las criadas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo salida si hago eso. Mereceré la muerte. Si no lo hago, no escaparé de vuestras manos. Pero prefiero no hacerlo y caer en vuestras manos antes que pecar delante del Señor. Susana se puso a gritar, y los 2 ancianos, por su parte, se pusieron también a gritar con ella. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral a ver qué le había pasado. Cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados, porque Susana nunca había dado que hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los 2 ancianos con el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo ordenaron: id a buscar a Susana, hija de Gelcías, mujer de Joaquín. Fueron a buscarla y vino ella con sus padres, hijos y parientes. Toda su familia y cuantos la veían lloraban. Entonces los 2 ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó la vista al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos declararon: mientras paseábamos nosotros solos por el jardín, salió ésta con 2 criadas.
Cerró la puerta del jardín y despidió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del jardín y al ver aquella maldad corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros. Y abriendo la puerta salió corriendo. En cambio, a esta le echamos mano y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decírnoslo. Damos testimonio de ello. Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea los creyó y la condenó a muerte. Susana dijo gritando: Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda, tú sabes que han dado falso testimonio contra mí, y ahora tengo que morir siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. Y el Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel, y este dio una gran voz: Yo soy inocente de la sangre de esta. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿Qué es lo que estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, le contestó: ¿Pero estáis locos, hijos de Israel? ¿Por qué, sin discutir la causa ni conocer la verdad, condenáis a una hija de Israel? Volved al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa, y los ancianos le dijeron: Ven, siéntate con nosotros e infórmanos, porque Dios mío te ha dado la ancianidad. Daniel les dijo: Separadlos, lejos uno del otro, que los voy a interrogar. Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo: Envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables. Contra el mandato del Señor, no matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la vistes, dime debajo de aquel árbol, de qué árbol los vistes abrazados. Él contestó: debajo de una acacia. Respondió Daniel: tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo: hijo de Canaán, y no de Judá. La belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacíais con las mujeres israelitas, y ellas por miedo se acostaban con vosotros, pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendisteis abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con vosotros. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión. Hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial de hoy, Salmo número 22, dice lo que sigue. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo.
El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 8, versículos del 1 al 11 y del 12 al 20. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté libre, que esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo no te condeno. Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. En aquel tiempo Jesús también, a partir del capítulo 12 dice: En aquel tiempo Jesús habló a los fariseos diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Le dijeron los fariseos: Tú das testimonio de ti mismo, y tu testimonio no es verdadero. Jesús le contestó: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. En cambio vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie, y si juzgo yo, mi juicio es legítimo, porque no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo doy testimonio de mí mismo, y además da testimonio de mí el que me ha enviado, el Padre. Ellos le preguntaban: ¿Dónde está tu Padre? Jesús le contestó: Ni me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Jesús tuvo esta conversación junto al arca de las ofrendas, cuando enseñaba en el templo, y nadie le echó la mano,
porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver que hoy las escrituras son muy largas, extensas en muchos aspectos, porque en la lectura del Evangelio son dos en uno, podemos elegir uno u otro. Yo os he leído los dos porque es importante. En la primera lectura vamos a ver el libro de Daniel, que es el capítulo 13, versículos del 1 al 9, del 15 al 17, del 19 al 30 y del 33 al 62. Es bastante amplio y detallado, pero establece perfectamente el falso testimonio, la mentira. Lo que el Señor odia y Dios odia en este mundo, la mentira. Porque cuando dice Jesucristo nuestro Señor que Él es el camino, la verdad y la vida, y el que más odia a la mentira es nuestro Dios Padre, es el que más odia todo eso, y siempre tenemos que ir por delante, aunque cometamos errores. Señor, esto he hecho yo, y es verdad, lo he hecho, perdona, pero lo he hecho y asumo las consecuencias. Pero no como mentir y acusar a los otros falsamente. Esa acusación falsa, eso es lo que muchas veces hoy nos castigamos nosotros mismos, por acusar a otros de nuestros propios errores, de nuestras banalidades, de nuestras circunstancias, de nuestras malas cosas que hacemos, y llamamos la atención a otros para que encima que le hagan como nosotros queremos. Nosotros no somos dueños de la vida de nadie. Tenemos que comprender eso. El Salmo no lo manifiesta muy claramente. Dice: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Siempre cogido de la mano de nuestro Señor. Aunque camine por toda oscuridad, grandes praderas, grandes lagos, ríos, esté casi inundado, pero si voy agarrado de la mano de Dios, podré decirle a esa montaña: apártate de mi camino, y la montaña se aparta. Es importante tener esa fe infinita. Es importante. En la lectura de los evangelios, la primera parte, el primer evangelio, que es el capítulo 8, versículos del 1 al 11 de San Juan, nos habla perfectamente, es el que nos implica hoy en sí, que nos dice: Jesús se retiró al monte de los olivos. Jesús iba a orar, iba a pedirle al Padre que apartara de él ese cáliz, porque él también lloraba. Ahí, ese momento, él lloró al Padre. Él lloraba, tenía sufrimiento. Él se había encarnado y sentía su parte del cuerpo físico, sentía ese dolor, eso que... Pero dice: Señor, pero no se haga según mi voluntad, que se haga según la tuya, Padre, que se haga según la tuya. Es importante sentirnos eso. Y cuando vuelve, se pone, está escribiendo en el suelo, y ya lo querían enganchar, ya lo querían los fariseos y los escribas en detener, y los tenían incitando: maestro, tenemos aquí esta mujer sorprendida en flagrante adulterio. Según la ley de Moisés, tenemos que apedrearla. Insistían para ver qué decía, para tener causa y efecto, para ir a por él. Y al final, pues,
solo hizo más que levantar la mirada, levantarse y dice, coge una piedra en la mano y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es importante. Tenemos que reconocer que todos somos pecadores. Todos. No es por gusto, es que nosotros no comprendemos todavía en los misterios del Señor. Todavía no comprendemos los misterios de Dios. Es importante sentir que ese amor de Dios que nos cubre, que nos libera de todo pensamiento oscuro, lo tenemos delante y tenemos que recogerlo, tenemos que cogerlo. Es nuestro don, es nuestro don que nos lo ha dado el Padre por la gracia, que nos ha dado por su gracia, porque el Padre nos ama a sus hijos. Somos nosotros, y repito, no me cansaré de decirlo, que nosotros mismos nos castigamos. Nosotros mismos nos castigamos. Después en el Evangelio, a partir del capítulo 12 al capítulo 20, que es también opcional para el ciclo C, también nos habla también perfectamente de la parte de Jesús que habló cuando habla a los fariseos. ¿Quién da testimonio de mí y quién no? Y dice Jesucristo, dice, yo doy testimonio de mí mismo, pero el que me ha enviado también me da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre? ¿Está perdido? ¿Dónde está? ¿Dónde podemos verlo? Es cuando, si veis y dice, si ni me conocieseis a mí ni a mi Padre, si me conocierais a mí, conoceréis a mi Padre. Si me veis a mí, veis al Padre. Tenemos que conocer primero al Hijo para conocer al Padre, porque es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno, un solo Dios verdadero. Tenemos que reconocerlo, tenemos que ser coherentes en eso. Dice, yo doy testimonio de mí, y además el testimonio de mí el que me ha enviado. Y dice, Jesús tuvo esa conversación junto al arca de las ofrendas, cuando enseñaba en el templo. Nadie le echó la mano, porque todavía no había sido, no era su hora. Pero Jesucristo sabía, nuestro Señor sabía que la hora iba llegando. Estamos ya ayer fue el domingo de la Pasión. Ya entramos ya en la parte final de la Semana Santa. El principio de la Semana Santa, cuando el siguiente domingo de Ramos y todos, pues estamos más ya incluidos ya en la fase final y tenemos que orar, pedir al Señor la clemencia y el amor. Siempre tenemos que pedir perdón por nuestro pecado. Señor, soy pecador. Reconozco que soy pecador y he pecado. Te pido perdón por todos mis pecados. Y solicito tu clemencia, tu ayuda y tu misericordia. Es importante. La humildad. Acercarse a Dios con toda la humildad del mundo. Ser humildes ante los ojos de Dios, con un corazón abierto, un corazón brillante, con un corazón puro. Eso es lo más importante. Pregunto, ¿cuesta tanto? ¿Cuesta tanto cambiar el chip de nuestra mente y nuestro corazón y abrirlo al mundo? Ese es el despertar espiritual del alma. Ese es el despertar espiritual de nuestro ser, de ser verdaderos hijos de Dios. Ese es el despertar que quiere el Hijo del Padre. Es el despertar que quiere el Hijo del Hombre. El Hijo que todo lo ve, que todo lo ama, que todo lo siente y que nos ayuda, nos protege, nos cuida. Somos su rebaño y Él es nuestro pastor.
Bendiciones, hermanos y hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Y esta mañana espero que reflexionen en cada momento, en cada instante de esto que les acabo de decir. Estas son las escrituras, la reflexión que yo veo en las escrituras. No es homilía ni es palabra. No soy ministro de la Iglesia, ministro del Santísimo. No soy. Es cualquier persona católica, seguidor, fiel a Cristo, con las palabras delante, es lo que, escuchando el corazón, puede comprender. Bendiciones, nos vemos en el siguiente vídeo.